Imaginen esto por un momento. Bueno, interesante ya. Un grupo de arqueólogos está trabajando en un yacimiento, un lugar remoto, cubierto por capas y capas de tierra como las páginas de un libro muy, muy antiguo. Llevan días, semanas, extrayendo con sumo cuidado huesos de animales, herramientas de piedra y restos de hogueras. De repente, algo brilla de una forma distinta. No es una piedra, no es un hueso, es metal. Unos fragmentos pequeños, con formas extrañas, regulares, demasiado regulares. Esto parece parte de una máquina. Y entonces, el silencio. Porque la capa de tierra de donde han salido estos fragmentos ha sido datada. La fecha que arrojan los análisis es desconcertante. 12.000 a.C. La edad de piedra. Cazadores-recolectores. Pequeñas tribus nómadas. Herramientas líticas. La metalurgia compleja y los mecanismos llegaron mucho después. Entonces, ¿qué hacen estos fragmentos metálicos allí? Antes de tocar las pruebas, hablemos un momento de las ideas. Porque este hallazgo no surge en el vacío. Se conecta con un mito muy poderoso. El mito de las máquinas antiguas y la tecnología perdida. Pensemos en la Atlántida de Platón, o en los carros voladores de la India, los vimanas, y el mecanismo de Anticitera. La idea de que antes sabían cosas que olvidamos es atractiva. Rompe la narrativa de que somos el pináculo. Sugiere picos y valles del ingenio. Pero aquí hay que pisar el freno. Un mito es una historia, no una prueba. Una leyenda mezcla verdad y ficción. Que nos guste, no la convierte en cierta. El arqueólogo debe ser escéptico y riguroso. Separar el grano de la paja. Dejamos el mito como telón de fondo y nos centramos en los hechos que se pueden tocar, medir y analizar. La primera pieza del rompecabezas nos la da la arqueología. Una de las claves está en la estratigrafía. El suelo como una tarta de pisos. Si el fragmento aparece incrustado en una capa concreta, su edad debería ser similar. Las capas profundas, más antiguas. Las superiores, más recientes. El carbono 14 fecha restos orgánicos, huesos, madera, carbón. Mide un carbono que decae tras la muerte, un reloj que se activa al morir. Si junto a los fragmentos hay carbón fechado en 12.000 a.C., la pista es potente. Pero la contaminación del estrato puede arrastrar objetos modernos a capas antiguas. Una madriguera o una obra posterior alteran el contexto. El intruso parece antiguo, pero es un viajero accidental en el tiempo. Por eso se documenta cada milímetro y se verifica el sellado del contexto. Si el contexto es fiable, la datación es fuerte. Si no, la teoría se tambalea. La edad depende tanto del objeto como de la integridad de la escena. Llega el momento de interrogar al propio objeto. ¿De qué está hecho? ¿Cómo se trabajó? La ciencia de materiales extrae mucha información de un trozo minúsculo. Se usa espectrometría de masas y microscopía electrónica para determinar composición con precisión asombrosa. No basta con saber si es hierro o cobre, importa si es aleación y en qué proporciones. Si fuera aluminio o titanio, tendríamos un problema mayúsculo. Sería tecnología industrial moderna, datación arqueológica errónea. Si es una aleación simple, surge la pregunta: ¿pudo un grupo aislado descubrirla por experimentación? Las marcas cuentan si fue martillado, fundido, estirado o cortado. Un molde deja líneas. Un estirado, fibras y orientación. Un orificio liso sugiere taladro rápido. Uno irregular, herramientas rudimentarias. Cada micra es un testigo silencioso de su fabricación. Así sabremos si es anomalía o revolución tecnológica. Tenemos capa y material. Falta la tercera pata, el contexto cultural. Un objeto nunca aparece solo. Forma parte de un conjunto que habla de su gente. No se saca solo la pieza bonita, se estudia todo alrededor. Herramientas, comida, estructuras, arte, enterramientos. Si hay evolución gradual y organización compleja, una máquina no parecería descabellada. Pero si todo es sílex y hueso, y emergen piezas complejas, el objeto no encaja, es anomalía. Como un móvil en una tumba faraónica, lo lógico es contaminación posterior. Sin contexto coherente, la autenticidad se debilita.
Si existió esa tecnología en 12.001 a.C., ¿por qué no hay ecos en regiones vecinas? La tecnología útil tiende a expandirse. La gente copia, comercia, se mueve. Un único hallazgo es una anécdota. Para reescribir la historia hace falta un patrón. Necesitamos una red de evidencias, no una golondrina solitaria. El contexto, más que la pieza, es lo que sostiene o derriba la hipótesis. Las formas regulares, ángulos precisos, bordes pulidos y orificios sugieren diseño intencionado. Morfología de ensamblaje. Si hay tuerca, hubo tornillo. Una aleación rara pero posible con medios primitivos alimenta la duda razonable. No subestimemos el ingenio ancestral. La ciencia avanza con accidentes felices. Existen hallazgos fuera de lugar. Muchos se han desacreditado, otros quedan abiertos. La explicación más sencilla suele ser correcta. Contaminación del yacimiento. Arados, animales, raíces, intrusiones comunes. Vemos mecanismos donde quizás solo hay formas geométricas o pesos de telar. Sin minas, hornos, escorias, moldes ni herramientas, el coche aparece sin carreteras. El silencio histórico pesa, sin derivados, sin relatos claros, sin arte que lo muestre. La ciencia no niega la posibilidad, exige pruebas más sólidas que unos pocos fragmentos. Llegados a este punto, interesante ya, tenemos un choque de trenes. Por un lado, una historia fascinante con algunas pruebas. Por otro, dudas razonables. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Carl Sagan. Una máquina en 12.000 a.C. es extraordinaria. No bastan dos pistas ambiguas, replicación independiente, varios laboratorios, pruebas ciegas. Si coinciden en composición y antigüedad, la evidencia se fortalece. Repetir y obtener lo mismo, fundamento científico. Volver al yacimiento y encontrar más piezas o partes mayores del mecanismo. Si encajan, la teoría gana peso. Publicar, debatir, criticar métodos, avanzar sobre bases sólidas. La verdad científica surge del diálogo constante entre datos, dudas y nuevas búsquedas. ¿Qué nos queda al final de este viaje? Unos fragmentos de metal, trozos de materia que guardan un secreto. ¿Pertenecieron a una máquina imposible? ¿O son un intruso moderno en un lugar antiguo? Con los datos de hoy, no hay una respuesta cerrada. Nos queda la pregunta abierta. Motor de la curiosidad y del conocimiento. La forma y posible antigüedad invitan a soñar, pero la lógica de la contaminación y el silencio del contexto exigen cautela. La ciencia sigue. Quizá mañana, un análisis o un hallazgo incline la balanza. La historia no es un libro cerrado, es un campo lleno de interrogantes. Mente abierta, pies en el suelo, lejos del sensacionalismo y nombres polémicos. Seguir la investigación, entender métodos y pruebas, enriquece más que aceptar la primera explicación fantástica. La invitación está hecha, interesante ya. Sigan siendo curiosos, lean, investiguen, pregunten. Nuestro pasado es complejo y misterioso. A veces, las preguntas importan más que las respuestas. Una buena pregunta abre puertas. Sigamos mirando, sigamos buscando. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.